¿Recuerdas este barco? Es el barco de mi amigo Guillermo. Wilhelm en checo, porque él es checo, que es William en inglés. Pues hoy desde aquí te voy a enseñar un uso muy especial del pretérito imperfecto de subjuntivo, además de ver también cómo usamos el pretérito imperfecto de indicativo. Hace 2 años hice un vídeo desde este barco en el que te enseñaba cómo describir con el presente de subjuntivo, como en este ejemplo. Aquí tenemos estas 5 cosas que cortan, pero yo necesito algo que sea fuerte. Hace 2 años tenía 5 cosas que cortaban, pero yo necesitaba algo que fuera fuerte. ¿Ves? Ya he usado el imperfecto tanto de subjuntivo como de indicativo, y todo en la misma frase. Hoy vamos a ver por qué he hecho eso. Hoy vamos a ver por qué he hecho esto basado en ejemplos. Hoy vamos a ver por qué he hecho esto. Y no lo sé si vamos a ver por qué he hecho esto o no lo vamos a ver. Hoy vamos a ver por qué he hecho esto con ejemplos basados en ese vídeo, que seguro que conoces si eres suscriptor de mi canal. ¿Cómo? ¿Que no eres suscriptor de mi canal? ¡Pero si es gratis! Bueno, todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Te decía que hace 2 años hice mi segundo vídeo desde este barco. Por aquí arriba puedes ver un link al primer vídeo, en el que, además de ver que aunque han pasado 3 años yo sigo igual de joven y guapo como antes, te explico cómo describir objetos. Pero además puedes ver otras cosas mucho más interesantes, como estas frases en las que hago descripciones de cosas que sé que existen en indicativo. Esto es de metal. En este barco seguro que hay muchas cosas que funcionan con energía solar. Una es ancha y la otra es estrecha. Esto sirve para medir. Esto de aquí, no sé para qué sirve. Bueno, pues ahora te voy a explicar lo que hacía hace 3 años. Aquí te decía que esto era de metal. También que seguro que en este barco había muchas cosas que funcionaban con energía solar. Una cinta era ancha y la otra era estrecha. Te decía que esto servía para medir y que esto de aquí no sabía para qué servía. Bien, aquí he hecho algo muy interesante, que es describir una realidad con el pretérito imperfecto de indicativo. Por cierto, para ver cómo usamos este tiempo verbal, puedes ver este vídeo que te dejo aquí arriba. Pero, ¿por qué uso exactamente ese tiempo verbal? Pues simplemente porque estoy transmitiendo unas palabras que hace 3 años hice en presente de indicativo. Usamos el presente de indicativo para decir cómo son las cosas, para hablar de la realidad actual, la realidad presente. Si queremos contar una realidad del pasado, algo que era habitual en el pasado, usamos el pretérito imperfecto de indicativo. En otras palabras, el pretérito imperfecto de indicativo es el presente de indicativo, pero en el pasado. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, una ventaja de YouTube es que si no lo entiendes muy bien, siempre puedes parar el vídeo y volver a verlo. Estoy en Teruel y desde aquí vamos a hablar del pasado, exactamente del pretérito imperfecto. Estoy en Teruel y desde aquí vamos a hablar del pasado, exactamente del pretérito imperfecto. Activar los subtítulos, que en mis vídeos están en español y en inglés. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Hoy desde este pueblo, desde San Martín, voy a hablar de algunos hábitos y a describir el pasado. Antes se construían muchas torres como estas de estilo mudéjar. Y algo muy interesante es que también puedes ajustar la velocidad del vídeo. Puedes hacerlo más lento si lo necesitas. El pretérito imperfecto es un tiempo del pasado que usamos para describir cómo eran las cosas antes. Entonces, hacemos mucho una comparación antes-ahora. Ah, y puedes preguntarme lo que no entiendas más abajo en los comentarios. Normalmente respondo a todas las preguntas. Mucho más simple. Hace muchos años, las ciudades y los pueblos se protegían con murallas y con puertas como estas.
Por la noche se cerraban las puertas para proteger la ciudad. Actualmente, Bueno, vamos a ver cómo usaba el presente de subjuntivo en mi vídeo de 2016. Pero ahora estoy buscando algo que corte, que sea fuerte y además que tenga sierra. Aquí tenemos estas 5 cosas que cortan, pero yo necesito algo que sea fuerte. Entonces, estos 3 no me sirven. Y además que tenga sierra. Esto es la sierra. Este cuchillo me sirve para lo que necesito. Pues fíjate qué fácil puede usar el pretérito imperfecto, tanto de indicativo como de subjuntivo. Solo tengo que cambiar los verbos en presente de indicativo por el imperfecto de indicativo y los verbos en presente de subjuntivo por el imperfecto de subjuntivo. Hace un par de años estaba buscando algo que cortara, que fuera fuerte y además que tuviera sierra. Aquí teníamos estas 5 cosas que cortaban, pero yo necesitaba algo que fuera fuerte. Entonces, estos 3 no me servían. Y además, que tuviera sierra. Esto era la sierra. Este cuchillo me servía para lo que necesitaba. Para saber si lo has entendido bien, te recomiendo que veas el vídeo de 2016, donde te explico cómo describir en subjuntivo y donde tienes 2 frases para decidir si usas el indicativo o el subjuntivo. Vamos a ver un uso práctico de esta estructura. Si quiero un móvil nuevo, puedo pedir un modelo sin decir su nombre. Por ejemplo, quiero un móvil Sony que es pequeño y muy bueno. Quizá en ese momento no recuerdo el nombre del modelo. Pero si quiero un móvil con unas características concretas, sin importarme la marca o el modelo, puedo usar el subjuntivo. Quiero un móvil que tenga una buena cámara y que sea pequeño, ligero y rápido. Para practicarlo en los comentarios, te doy 2 ejemplos en los que tienes que elegir entre indicativo o subjuntivo. Imagina que vas a una escuela de español y quieres a un profesor de español que tenga un canal de YouTube para aprender también en casa. No sabes si en esa escuela trabaja un profesor así. Puedes decir, busco a un profesor que... un canal de YouTube. Ahora imagina que vas a la escuela de español donde yo trabajo y me buscas exactamente a mí, pero no recuerdas mi nombre. Entonces dices, busco a un profesor que... un canal de YouTube. ¿En qué frase usas indicativo y en cuál subjuntivo? Después puedes escribir más abajo en los comentarios esas 2 frases, pero en pasado. Los ejemplos 1 y 2 usando el pretérito imperfecto y tú decides si usas indicativo o subjuntivo. Si te suscribes, pinchas en me gusta, compartes el vídeo y activas la campanita para estar informado de nuevos vídeos que haga, me ayudarás a hacer muchos más vídeos para aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!